Bueno, vamos a continuar con el video 43. Hicimos un break y queríamos detallar en un video particular el punto siguiente, que es la distancia entre un punto y una recta, más que la redundancia. Recordemos que en el video anterior repasamos todos los conceptos de recta y su aplicación. Entonces nos dieron dos puntos A y B con el cual teníamos que determinar la recta que pasa por ellos, que era L1. Aplicando la fórmula punto pendiente obtuvimos la recta, llevamos a su expresión funcional y después a su ecuación general, que es esta. Y la pendiente de esa recta pues es un tercio. Después con la recta L2, que sí nos daban su ecuación general, buscamos la posición relativa. No tenían ninguna relación sus pendientes, por lo tanto forman un ángulo que determinamos y que nos dio 38 grados, ese ángulo que está acá. Hicimos un bosquejo incluso. Posteriormente nos pedían obtener una recta perpendicular a L1 que pasa por el punto origen. Entonces es esta ecuación que está acá, la L3, y la L4 una recta paralela que también pasa por el origen, y bosquejamos esas rectas de una manera aproximada, la gráfica que está allí. Finalmente, en el video anterior determinamos la intersección de una recta perpendicular a un punto. Simplemente vimos cómo teniendo las dos ecuaciones generales formamos un sistema de ecuaciones y aplicando cualquier método de sustitución, de igualación, obteníamos el valor de una de las variables, que era la coordenada la coordenada x de punto, y después la siguiente variable, que sería la coordenada y de ese punto de intersección. Ok, ahora nos piden la distancia entre un punto y una recta. Específicamente nos están pidiendo la distancia desde el punto 0, 0 a la recta L2. Si vemos en la gráfica, esa recta L2 pasa muy cerca del origen. Si pasara por el origen, la distancia sería 0, pero obviamente ella pasa un poquito por encima. Va a haber una distancia. Teóricamente existe ya una formulación para calcular la distancia de un punto a una recta, ¿okay? Y es esta fórmula que está acá. ¿Qué representa esa fórmula? Simplemente esto que está acá es la ecuación general de la recta, la cual nosotros queremos hallar la distancia al punto, ¿okay? Y x1 y y1 serían las variables de esa ecuación, donde en este caso particular pues van a ser sustituidas las coordenadas x1 y y1 de ese punto, y a cuadrado y b cuadrado pues son los coeficientes de la ecuación general, ¿okay? Por ejemplo, para el caso específico de la distancia del punto 0, 0 a la recta L2, entonces simplemente agarramos la ecuación general de L2 y sustituimos acá 0, 0. Si fuese otro punto, pues sustituimos ese valor. Por ejemplo, el punto 2, 3, entonces 2, 3. El punto 5, 7, 5, 7. Y eso nos va a dar un resultado. Ese resultado, como una distancia, va a ser positivo, es decir, valor absoluto. Y agarramos los coeficientes, 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado, y de esa manera obtenemos la distancia. ¿De dónde sale esa fórmula? Ok, eso es lo que queremos explicar de una manera con los conocimientos que manejamos ahora y de la manera más sencilla, aplicando la teoría de lo que hemos visto de vectores y de rectas, de una manera lógica. ¿Okay? Unas demostraciones más complejas o digamos más formales las pueden conseguir en los libros de cálculo. Sin embargo, vamos a aplicarlo desde nuestra óptica. Suponiendo que no es el punto 0, 0, vamos a suponer que puede ser un punto cualquiera. Vamos a suponer, esta es la recta, con respecto a esta recta que está acá, que está pasando por acá. Esta es la recta L1. Supongan que yo tengo un punto ubicado acá.
Ese punto tiene, vamos a prolongar un poco el sistema cartesiano, el eje X negativo. Disculpen ustedes que hayan algunas imprecisiones desde el punto de vista de la horizontalidad del eje, pero bueno, simplemente queremos dar un bosquejo para que entiendan cómo se aplica esta fórmula y de dónde sale. Observen esto. Ustedes, ese punto, yo quiero saber cuál es la distancia. Obviamente, la distancia de un punto a una recta, obviamente va a ser la perpendicular que sale de la recta y llega al punto. ¿Okay? Porque yo puedo tener aquí muchos segmentos que salen de este punto hacia la recta. La distancia que se calcula de manera estándar y es la más corta, es la perpendicular que sale de la recta y pasa por el punto. Es decir, debe ser algo como esto. ¿Ven? Ese punto obviamente tiene sus coordenadas y y sus coordenadas x. Vamos a llamarlo x1, y1. ¿Ok? Bien. Si aplicamos un poquito de lógica, fíjense lo siguiente. Yo ya conozco que puedo trazar una recta perpendicular a esta recta L1, cuya pendiente pues va a ser la recíproca multiplicada por menos. Si la recta L1, su pendiente es 1/3, pues quiere decir que la recta que yo voy a pasar por aquí sería menos 3. Ya tengo la pendiente y también tengo un punto por el que va a pasar esa recta, que sería esto más o menos que dibujamos acá. Ya con eso yo pudiera conseguir la ecuación de esta recta perpendicular a la recta que quiero sacar la distancia y que pasa por el punto del cual quiero saber la distancia a la recta. ¿Lo ven? Entonces yo puedo plantear esa recta sin ningún problema, simplemente teniendo la pendiente de la primera y el punto que obviamente me lo tiene que dar, que yo quiero determinar. Ok, una vez que yo tenga esa recta, fíjense ustedes, voy a otro punto que también lo vimos anteriormente, que es la intersección de esa recta con la recta L1, que me daría este punto. ¿Y cómo determino esa intersección? Ya vimos el procedimiento. Igualo las dos ecuaciones generales, o sea, las comparo las dos ecuaciones generales y de ahí saco el valor de cada una de las coordenadas de ese punto. De esa manera yo obtendría este punto y este punto obviamente ya me lo dan. Fíjense ustedes, ahora tengo dos puntos. Por esos dos puntos puedo trazar un vector, que es el vector perpendicular, este vector que está acá, que puede llevar este sentido o que puede llevar el sentido contrario. Y ya nosotros sabemos cómo calcular la distancia o la magnitud de ese vector, que simplemente sería la diferencia en x elevado al cuadrado más la diferencia en y elevado al cuadrado raíz cuadrada, que es la distancia entre dos puntos. Y de esa manera, sencillamente puedo obtener la distancia. Si lo aplicamos al caso que nos pide en específico, entonces fíjense, sin aplicar la fórmula, a lo último aplicamos la fórmula para ver si nos da el mismo resultado. Nos piden la distancia de L2 con respecto al punto 0, 0. Entonces fíjense, L2, busco la pendiente de L2. La pendiente de L2, L2 es 3 va a ser arriba, menos 2 abajo, multiplicado por medio. Recuerden que acompaña a X va para arriba, que acompaña a Y para abajo y multiplicado por menos. Esa pendiente es 3 medios. Ya lo habíamos hablado en el video anterior. 3 medios. Ok. La pendiente de la recta perpendicular a L2 pues será el inverso de ella multiplicado por menos. Es decir, la pendiente de la recta, vamos a llamarla así, ML o M perpendicular va a ser menos 2 tercios. Ya está. Y decimos que esa recta tiene que pasar por el punto que queremos calcular la distancia. En este caso 0, 0. Nos pedían en el video
video anterior señala que calculemos la distancia del punto 0, 0 a la recta L2, repito. Okay, entonces ese punto es 0, 0. Ya con eso puedo encontrar la ecuación de la recta perpendicular a la recta de referencia. Es decir, esa ecuación de la recta por la ecuación punto pendiente va a ser y menos a, vamos a poner aquí, pendiente de la perpendicular y punto de referencia. Punto es, en este caso, 0, 0. Entonces, y menos 0 va a ser igual a menos 2 tercios de x menos 0. En este caso, la recta es y igual a menos 2 tercios de x. 2 tercios de x. ¿Qué es esa recta? Es una recta perpendicular a L2 que pasa por el punto 0, 0. ¿Por qué? Porque quiero calcular la distancia de L2 al punto 0, 0. Necesito encontrar una recta perpendicular a L2 que pase por 0, 0. Y es esa recta. Ahora bien, paso siguiente. Voy a interceptar o voy a buscar el punto intersección de esa recta con L2. ¿Cómo lo consigo? Pues igualando las dos ecuaciones o trabajando con las dos ecuaciones generales. Quiere decir que esta recta la llevo a ecuación general. Me va a quedar 2 tercios de x menos y, disculpe, más y, paso 2 tercios para acá, más y igual a 0. Ok. Voy a borrar ya la parte de arriba. Recuerden, lo que me interesa aquí es, tengo ya esta ecuación, compararla con esta. Lo demás era que veníamos del problema o del video anterior y queríamos hacer un resumen de lo que habíamos visto en el video anterior. Entonces me interesa dejarlo para ustedes. Ok, entonces fíjense, la ecuación de esa recta es 2 tercios de x, esa recta L perpendicular. 2 tercios de x, vamos a ponerlo mejor aquí, 2 tercios de x más y igual a 0. Esa es la ecuación general. ¿Ok? Y pasa por punto 0, 0. Vamos a borrar aquí esto y vamos a conseguir ese punto de intersección. Teniendo ese punto de intersección con el punto 0, 0, busco la magnitud del vector que se forma entre ese punto y el punto 0, 0. Podemos despejar la calle y lo introducimos acá. De aquí y nos queda igual a menos 2 tercios de x y lo introduzco en la segunda ecuación. Entonces, introduciéndolo en la segunda ecuación nos va a quedar 3x menos 2 y de acuerdo a la primera ecuación, despejando me queda menos 2 tercios de x, menos 2 tercios de x. Ajá. Más 1 igual a 0. Ya tengo una sola ecuación con una incógnita, que sería la coordenada x del punto de intersección. Entonces me quedaría, de acuerdo acá, 3x más 4 tercios de x igual a menos 1. Esto me quedaría 13 tercios de x igual a menos 1. X sería igual entonces a menos 3 sobre 3. Menos 3 sobre 3. Ya está. Esa es la coordenada x. Menos 3 sobre 3. La coordenada y sustituimos acá.
nos va a quedar y igual a menos 2/3 de x, es decir, menos 3 sobre 3. Esto me queda 2 sobre 13 positivo. Es decir, el punto, ahora tengo x, el punto que me pide la distancia, con respecto a que me pide la distancia, que era, vamos a llamarlo A00, el punto origen, a la recta. Ahora simplemente el problema se reduce es la distancia del punto 00 al punto B, que es menos 3/13 y 2 sobre 3. ¿Ok? O sea, se reduce la distancia entre dos puntos. Busco entonces la magnitud de ese vector, que va de AB o de B a A. La magnitud, ustedes saben, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia en X, es decir, menos 3 sobre 13 elevado al cuadrado. Menos 3 sobre 13 menos 0. Menos 3 sobre 13 elevado al cuadrado. Más la diferencia en y, que sería 13 medios menos 0 elevado al cuadrado. Recuerden, eso lo vimos en la clase de vectores. La magnitud de un vector, esto va a formar un vector. A ver, un vector pues simplemente es la diferencia en x, menos 3 sobre 13 menos 0, y 2 sobre 13 menos 0. Y si elevo esas coordenadas del vector al cuadrado y saco la raíz cuadrada, la sumatoria de las coordenadas al cuadrado, y luego saco la raíz cuadrada, pues eso me da la magnitud del vector, que en este caso representa la distancia que estamos buscando. Y en este caso pues sería, vamos a hacerlo directamente ya en la calculadora. Tenemos la raíz cuadrada de, abro paréntesis, 3 sobre 13 cuadrada de 3 entre 13 elevado al cuadrado, más otro paréntesis aquí, 13 medios, disculpen, coloqué 13 medios y es 2 sobre 13. Ven ustedes, por allí, otra coordenada, 2 sobre 13. 2 sobre 13 2 entre 13, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, y cierro el paréntesis de la raíz. Y eso me da igual a 0.28. Esa es la distancia. 0,28 unidades. ¿Okay? Si no entendieron, tienen que volver a ver el video. Pero si no les gusta de esa manera, pues simplemente vamos a aplicar la fórmula. A ver si es verdad. Entonces, en la fórmula decíamos 0,28. Vamos a colocar ese valor por aquí. Esa distancia es 0.28. Del punto 00 a la recta de 2. 0.28. Voy a borrar esto. Y simplemente lo que me queda es, según la fórmula, es agarrar y decir, la distancia va a ser igual. Agarro la ecuación general de L2. 3. Y donde está X sustituyo 0. Menos 2 por 0. Más 1. Obviamente eso en valor absoluto. Fíjense, esta es la ecuación general y evalúo el punto del cual yo quiero saber la distancia. Y agarro 3 al cuadrado
más menos 2 al cuadrado, que obviamente va a dar positivo, y saco. Esto me queda entonces 1 arriba, y abajo me queda 9 y 4 raíz de 3. Okay. 1 entre la raíz de 3. 1 entre la raíz de 13, 0,28. 0,28. Pero fíjense, lo que quería explicar, yo puedo decir, apliquen esta fórmula, y de esa fórmula fue, pero es para que como ingenieros sabemos que podemos aplicar los conceptos vistos para obtener un problema en particular, ¿okay? Para obtener la solución, no para obtener un problema, para obtener la solución de un problema en particular. Bien, nos proponían la distancia entre la recta L4 y L1, que son paralelas. L4 y L1, se supone que esta distancia siempre es la misma. ¿Okay? Pasa que el dibujo pues no está perfecto. Entonces, sencillo, ya saben que lo más fácil aquí es aplicar la fórmula, pero es el mismo razonamiento que hacemos de un punto a una recta. Podemos buscar cualquier punto de L4 o por el contrario de L1 y aplicar la fórmula, o ir bajo el mismo razonamiento anterior. Entonces, un punto de L4 simplemente se obtiene la recta L4, creo que la borré, se los voy a dejar de ejercicio. Buscan la ecuación de L4, le dan un valor a X y obtienen un valor de Y. Ese sería un punto de L4. Ese punto lo evalúan acá y esa sería la distancia entre las dos rectas. Con esto estamos dando conclusión al tema 5 de rectas. Recuerden, están disponibles las guías, pueden consultar dudas de este tema en particular o de cualquier otro tema relacionado con el cálculo hacia mi persona. Si no está a mi alcance explicarlo o dentro de mis conocimientos, porque hay ya ciertas complejidades en el cálculo. ¿Okay? Soy ingeniero electricista, he dado durante 13 años la materia de cálculo 10, cálculo 20, con ciertos periodos profundizado un poco en cálculo 30, 40, e incluso como ingenieros pues tenemos que ver las matemáticas especiales. Hay aplicaciones de matemáticas especiales como series de Fourier, la transformada de Laplace, entre otros, ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera, que uno las aplica en la carrera de ingeniería. Pero bueno, hay ciertos conocimientos que antes de explicarlos hay que repasarlos, ponerlos bien, aclararlos bien para poderlos transmitir. Entonces, es una responsabilidad como profesor, y con ustedes, pues algún tema que no maneje de una forma clara, lo consultaré y haré la forma de transmitírselo de la mejor manera. Obviamente estos conocimientos de cálculo 10, cálculo 20, cálculo 30 están bien claros y es mi facultad transmitirlos al que necesite. ¿Okay? Bueno, muchas gracias.